Colosenses, capítulo número 2, versículo número 8. Yo quiero que alguien, por favor, se ponga de pie y lo lea. Colosenses 2:8. Okay. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huescas sutilencias, según las tradiciones de los hombres, conformes a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Amén. Que nadie os engañe. Vamos a ponernos de pie un momento y vamos a orar para presentarnos delante del Señor en esta clase. Padre nuestro, yo te doy muchas gracias por este día, porque tú permites que nos podamos reunir y ciertamente comprobar lo que dice tu palabra, mi Dios. Ayúdanos a permanecer fieles, a no desviarnos a diestra ni a siniestra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, tomen asiento, mis hermanos. En el día de hoy vamos a hablar y más tarde yo les repartiré las notas de esta clase. Esas notas contienen básicamente lo que yo voy a decir acá. Va a ser un recordatorio para que usted lo repase, lo estudie, lo comparta. A hablar de la nueva era, un movimiento semi-religioso, muy diferente a las sectas que hemos estado estudiando. La nueva era que tiene un símbolo. Bueno, este es uno de los símbolos, de los muchos símbolos que representan a la nueva era, que de nueva no tiene nada. Empecemos por allí. La nueva era no es nueva. Ese símbolo nos muestra las diferentes religiones que mezcla la nueva era. Y decimos ahí claramente para que usted entienda que aunque es algo que nosotros estamos viendo en nuestro tiempo, la nueva era, sus principios y sus funciones no son nuevos. La nueva era la definen algunos como un moderno renacer o un moderno renacimiento de antiguas religiones orientales, como el hinduismo, el maometismo, el zoroastrismo, el budismo, el judaísmo, todo lo que termina en ismo, ¿no? Mezcladas con el cristianismo. Entonces estas se mezclan con la filosofía, la ciencia y la superstición. Si usted toma todas las religiones antiguas, las mezcla con la filosofía, con la ciencia moderna, y le tira ahí un poquito de superstición, eso es la nueva era. Más que una doctrina, más que una religión, es una filosofía que promueve la tolerancia y ciertamente la diversidad en el mundo religioso. ¿Qué propone la nueva era? La nueva era propone que todos los seres humanos, algo que suena muy atractivo, muy bueno, propone que todos los seres humanos nos aceptemos tal y como somos, que toleremos a los demás, que le demos la bienvenida a todo aquel que quiera adorar de una manera diferente y que quiera adorar a Dios como Él quiera y que quiera creer como ella quiera. La tolerancia religiosa. A pesar de que es algo tan popular, es algo tan difícil de definir. ¿Por qué? Porque la nueva era incluye una variedad de religiones y de rituales y de creencias. Y vamos a ver algunas de ellas en unos minutos. Parece, como decíamos, una unión de la ciencia, de la filosofía y de la religión. Y puede ser una mezcla de cristianismo junto con budismo, hinduismo y todas estas religiones que ya les mencioné anteriormente. Por ejemplo, la nueva era es una filosofía que se enseña en algunas iglesias,
pero no siempre en iglesias. Y allí es donde nosotros tenemos que ser cuidadosos, que tener los ojos abiertos. Yo puedo darles un ejemplo de los muchos que existen. Una iglesia que enseña la nueva era, la iglesia llamada Iglesia Universal y Triunfante, que fue fundada por una mujer, una mensajera. No la confunda con la Iglesia Universal, que es otra iglesia que enseña cosas así muy extrañas y de la cual creo que se va a hablar más adelante en las próximas semanas. Esta iglesia se llama la Iglesia Universal y Triunfante. Y esta iglesia pues enseña, como les digo, que debemos de aceptar a todas las religiones. Y ellos en su sitio de internet, en su website, ellos declaran que ellos enseñan acerca de asuntos espirituales. La señora Elizabeth Clare, que fue su fundadora, declara que ellos enseñan acerca de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también enseñan acerca de la llama trina, que es un elemento que dicen ellos funciona dentro de nosotros y produce lo que quizá usted ha escuchado en el pasado definir como la chispa divina. La chispa divina. Cuando usted escuche estas palabras, por ejemplo, la palabra universal, abra sus ojos y si puede, cierre sus oídos. Porque ese es uno de las palabritas mágicas que usa la filosofía de la nueva era para promover ese asunto de la tolerancia religiosa. Y cuando usted escucha de la Iglesia Universal de no sé qué o de no sé cuánto, tenga mucho cuidado, porque está promoviendo esa filosofía. Esa filosofía que dice, como vamos a ver más adelante, todas las religiones son buenas, así que aceptémonos unos a otros, seamos hermanitos. Eso es la nueva era. La llama trina o la chispa divina no es nada más y nada menos que la enseñanza de que dentro de nosotros hay una chispita. Y esa chispita no es nada más y nada menos que Dios. Y vamos a ver en unos minutos qué entonces lleva consigo ese asunto de la chispa divina. Y aunque hay muchas iglesias, como les dije anteriormente, y grupos religiosos que abrazan la nueva era, este movimiento es diferente a otros, porque a diferencia de los mormones y de los testigos de Jehová y de muchas otras sectas, la nueva era no tiene un líder mundial. ¿Okay? No hay un líder mundial que diga yo soy el presidente de la nueva era. No hay un libro sagrado que los proponentes de la nueva era digan este es nuestro libro. En estos dos asuntos la nueva era es diferente a las sectas que hemos estado estudiando, porque se escabulle, se esconde detrás de ciertas filosofías, pero nosotros no podemos identificar un inmenso edificio en alguna parte del mundo que digamos ese es el centro teológico de la nueva era, o este es el presidente de la nueva era. ¿Ok? Entendamos esto. Porque como vamos a ver al final, espero al final de esta clase, si la podemos terminar en el día de hoy, es tan fácil para las personas que no han estudiado esto caer en la trampa y ser engañados por la filosofía de la nueva era. Y muchos de nuestros jóvenes en el día de hoy están siendo engañados, atraídos, atrapados, jalados. Porque no es una religión así a simple vista, sino que es
una filosofía. Así que es bueno que entendamos que ellos no tienen, como les digo, un líder, y no tienen un libro sagrado, sino que es simplemente una enseñanza. Más bien, dice, pretenden unir a todas las religiones del mundo, unir las diferencias entre los seres humanos, unir a todas las personas y apelar a una realidad muy mala que tenemos los seres humanos, que es el yo. La nueva era apela al yo, apela al ego, apela al egoísmo que hay dentro de cada ser humano, al egoísmo con el que todo aquel que teme a Dios tiene que batallar, ese egoísmo que a veces nos quiere alejar de Dios. La nueva era apela al yo, y hay una frase muy especial que quizá usted ha escuchado, porque yo la he escuchado también, que dice: todo lo que necesitas está dentro de ti. Esa es la nueva era encapsulada. ¿Por qué? Porque si todo lo que necesito está dentro de mí, yo no necesito a Dios. Yo soy Dios. Y al final de cuentas, ¿a dónde quiere llevar la nueva era al ser humano? ¿Y a dónde ha llevado y a dónde ha arrastrado a muchos? Es a pensar sinceramente y honestamente que ellos son Dios. Así que no existen definiciones en la nueva era acerca del pecado, del arrepentimiento, de la salvación. La nueva era no le habla al mundo acerca de un juicio final, no habla de arrepentimiento, de plan de salvación, porque en realidad tú no eres malo, todo lo que tú necesitas está dentro de ti. Tú eres tu propio Dios. Esa es la enseñanza, y lo estoy diciendo aquí de una manera rápida, en general, y vamos ahora a entrar en los detalles, pero en general esto es lo que enseña la nueva era, ¿no? Tú eres Dios y tú no necesitas a Dios. Dios está dentro de ti, solamente necesitas despertar. Dios está dentro de ti, lo que pasa es que tú no te has dado cuenta. Claro, ellos no se lo dicen con esas palabras exactas, pero ese es el mensaje de la nueva era, que apela al egoísmo, que apela a levantar ese yo que está dormido y decirle: Dios está ahí dentro de ti, despierta. Ya tú estás ejerciendo tus poderes divinos, lo que pasa es que tú no te has dado cuenta. Haz lo que te haga sentir bien. Esta es otra filosofía, otra enseñanza de la nueva era. Haz lo que te haga sentir bien mientras no le hagas daño a nadie. La enseñanza de la nueva era es esta: lo que tú sientas bien, solamente asegúrate que no le hagas daño a nadie. Y acepta tú a los demás también, como ellos son, y todo el mundo será feliz. Bueno, yo veo las noticias y no sé cómo es que eso funciona, porque no veo que todo el mundo está feliz de acuerdo a las noticias. Haz lo que te haga sentir bien, solamente no le hagas daño a nadie. La nueva era finalmente presenta a Dios no como una persona, sino como una fuerza, como una energía. Y la nueva era promueve el evangelio acuario. Yo no sé cuántos saben aquí lo que es el evangelio acuario. Es algo que se está enseñando en el mundo y que a veces nosotros ni nos damos cuenta. Y aquí tengo que pausar un momento para hablarles acerca del evangelio acuario. Que no es algo tan nuevo como nosotros pensaríamos. El evangelio acuario es un principio, o no debo decir un principio, una enseñanza promovida hace más de un siglo por un hombre llamado Levi Dowling. En el año 1908 él escribió un libro
titulado así, el Evangelio Acuario. Y básicamente este libro es una mezcla de astrología y cristianismo y religión. De acuerdo a las enseñanzas del Evangelio Acuario, nosotros debemos de mirar a los astros y particularmente nuestros planetas del sistema solar y nuestro sol, que están girando ellos mismos. El sistema solar mismo está girando a través de un sol central que está a 26,000 millones de años de distancia, ¿no? Y es un sol central alrededor del cual todos nuestros planetas están girando. Y el sistema solar gira alrededor de este sol y le toma más o menos unos 26,000 años dar una vuelta entera. Y en esas etapas en donde el sistema solar está viajando, cada 2,000, 2,100 años entra una nueva edad. Y esas edades han sido divididas por los signos del zodíaco o del zodiaco. De manera que han existido diferentes edades en la historia del mundo, en la historia del universo, que están relacionadas con un signo del zodíaco. Y hubo la edad de Tauros y la edad de no sé cuánto, y supuestamente en el año 1908, cuando este libro fue escrito, este mundo estaba viviendo la edad de Piscis. Y en la edad de Piscis, pues es la edad en la que predominó las enseñanzas de Jesucristo. Es la edad del agua, y por eso Jesucristo utilizó el bautismo, porque toda su enseñanza estaba relacionada con el agua. El pez ha sido a través de la historia el símbolo del cristianismo. Bueno, él también se alinea con una enseñanza de un libro que fue escrito más o menos al mismo tiempo por otro individuo, un libro llamado La vida secreta de Jesús, The Unknown Life of Jesus. Y en la vida secreta de Jesús, él propone, y muchos maestros en el día de hoy de la nueva era proponen lo mismo, que nuestro Señor Jesucristo, como ustedes saben, en los evangelios no se dice nada acerca de una etapa en la vida de Jesús. ¿Qué etapa fue esa? A ver, ¿quién sabe? De los 12 años a los 30. No se lee nada en los evangelios acerca de la vida de Jesús. O sea, nosotros dejamos en el evangelio al Señor Jesús a los 12 años y luego lo volvemos a encontrar a los 30 años cuando inició su ministerio y fue bautizado por Juan el Bautista. Pues los promotores de esta idea dicen, en esos 18 años Jesús estuvo viajando. Entonces Jesús fue a la India, fue a Persia, a Siria, a Grecia, a Egipto, y luego regresó a Jerusalén. Y allí en esos 18 años Jesús estuvo estudiando las filosofías del hinduismo, del zoroastrismo. Él estuvo estudiando la sabiduría de los griegos. Fue a Egipto y aprendió la sabiduría de los dioses egipcios. Aprendió el budismo, estudió todo esto y ciertamente él absorbió todo este conocimiento. Y luego, cuando llegó a Jerusalén a los 30 años, ya Jesús era un hombre que había adquirido tanto conocimiento de todas las religiones del mundo, que él pudo encapsularlas en lo que nosotros llamamos el cristianismo. Bueno, el señor Lee Downing propone entonces que el sistema solar está a punto de entrar en una nueva era. Estamos en la era de Piscis, la era del cristianismo, y es una era muy turbulenta. Pero pronto entraremos en la era, dice, de Acuario.
que será una era de paz y prosperidad en la que todo el mundo se va a unir y todo el mundo va a tener un solo evangelio, el evangelio acuario. De manera que cuando usted, si en algún momento usted escucha ese término, el evangelio acuario, esa es una enseñanza de la nueva era, que está proponiendo que abandonemos ese cristianismo anticuado y que miremos, abramos los ojos y miremos a todas las religiones del mundo y veamos todo lo bueno que tienen todas las religiones del mundo, incluyendo las religiones que seguían los rituales que seguían los indios nativos de este país. Y que nos aceptemos unos a otros y que todo sea como en los años 1960, paz y amor, ¿no? Todo ahí, todo el mundo, paz y amor, y se juntaban por ahí y después terminaron matándose. Esta es la enseñanza de la nueva era, encapsulada. El propósito de esta clase es mostrarles así rápidamente 6 enseñanzas básicas de la nueva era. Y espero que al final de esta clase nosotros podamos tener un entendimiento un poquito más claro de la manera como están pensando aquellas personas a las que nosotros estamos tratando de evangelizar. Y que nos demos cuenta del tipo de mensaje que el mundo está escuchando. Esas personas a las que nosotros les estamos leyendo la Biblia están escuchando también todo esto de una manera muy, muy disimulada. No están yendo a una iglesia a oírlo, lo están escuchando en su vida diaria. Lo están escuchando en las universidades, en los empleos, en la televisión, en el radio, en el periódico, en el internet, donde quiera que usted vaya. La gente está siendo bombardeada con estas enseñanzas. Ese asunto de aceptar todo lo bueno que hay en las religiones y en la naturaleza y en la filosofía y en el ocultismo y todas las cosas. Y tomarlo todo y aceptarnos unos a otros. Número 1, la nueva era enseña que Jesús no es ni fue el único Cristo y que tampoco fue Dios. Esta fue la enseñanza del señor Dowling, ¿no? Levi Dowling. De acuerdo a sus conceptos, Jesús, y marque bien esto, ¿ok? Porque usted posiblemente lo podría escuchar y ni darse cuenta de lo que está escuchando. De acuerdo a los conceptos de la nueva era, Jesús fue un Cristo. No el Cristo, un Cristo. Y la nueva era enseña precisamente que Jesús no fue el único Cristo. ¿Cuál es el concepto que la nueva era tiene de Cristo? Bueno, Cristo es Dios mismo, pero la nueva era nos habla acerca del Espíritu de Cristo. Y espero que usted entienda una cosa muy importante. Cuando alguien más, usted escucha a alguien más, a cada rato yo los oigo en la televisión, en los noticieros. Cuando usted escucha a alguien más hablando de Dios, hablando de Cristo, recuerde esto: no todo el mundo está pensando lo que usted está pensando. No todo el mundo piensa lo mismo cuando hablan de Cristo. Para nosotros los cristianos, ¿quién es Cristo? Cristo es el unigénito Hijo de Dios, el Señor y Salvador. ¿Ok? El Cristo. Pero para la nueva era, Cristo es un espíritu. Y los maestros y los escritores de la nueva era hacen referencia a menudo a el Espíritu de Cristo, porque ellos creen que el Espíritu de Cristo, como creía el señor Levi Dowling, es un espíritu flotante que va y se reencarna en un individuo, y entonces ese individuo se convierte en un Cristo.
ha habido, dice, muchos Cristos. Y Jesús es solamente uno de ellos. Así que usted escucha ahí los términos: el Espíritu de Cristo, la energía de Cristo, la reaparición de Cristo, o algunos dicen la reencarnación de Cristo. No están hablando de Cristo Jesús, están hablando de un espíritu que anda flotando y que pues participa en la enseñanza de este mundo y se mete en diferentes individuos. Y entonces Cristo fue uno que recibió esa reencarnación. Y ahí hay una lista, ¿no? Los de la nueva era dicen, bueno, Abraham también fue Cristo, y Moisés, y Buda, y Mahoma, y Zoroastro, y ¿a quién más tengo ahí? Confucio. Y Jesús pues fue el Cristo de la era de Piscis. Y pues ahora, dicen ellos, pues estamos a punto de ver otro Cristo por ahí. Qué interesante, ¿eh? La reencarnación de Cristo. Así que tenga mucho cuidado. Yo no quiero decirle que se tape los oídos, porque posiblemente a mí mismo en algún momento usted me escuchará, o al pastor, o a algún predicador, o a algún maestro escuchará hablar acerca del Espíritu de Cristo. Pero tenga cuidado cuando escuche esa expresión, el Espíritu de Cristo, porque para muchos el Espíritu de Cristo significa un espíritu que anda flotando ahí, metiéndose de un individuo a otro, haciéndolo el Cristo. ¿Ok? El Espíritu de Cristo, nosotros creemos en el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, pero nosotros no creemos que Cristo fue una energía que vino y descendió y se metió en un individuo llamado Jesús, y eso lo hizo a él el Cristo. Nosotros creemos que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Okay? Hay una escritora llamada Alicia Bailey, una profetisa y escritora de libros de ocultismo. Ella escribió un libro llamado La reaparición de Cristo. Y ahí en su libro ella escribe al avatar, a un avatar. La reaparición de Cristo, el avatar de síntesis. Y dice, este avatar, que es como un mensajero divino, es simplemente un individuo que trabaja, un socio de Cristo, un compañero de Cristo que trabaja uniendo a la gente. Y que trata de generar en los seres humanos un espíritu de unificación y de fusión. Ya yo le dije hace unos minutos que tenga cuidado con la palabra universal. Tenga también cuidado con la expresión el Espíritu de Cristo. Tenga cuidado también con la expresión todo lo que necesitas está dentro de ti. La chispa divina. Todas esas frases son señales de la nueva era. Pero también tenga cuidado cuando usted escuche la palabra unificación. La iglesia de la unificación, o el grupo de no sé qué de la unificación, porque parte de la enseñanza de la nueva era es básicamente decirle a los seres humanos, nosotros necesitamos unirnos todos en una sola religión. Y la señora Bailey, que es ocultista, que se llama a sí mismo profetisa, pues ella describe de esta manera la participación de Cristo en la historia, que es un avatar, un líder que ha venido al mundo para unir a la raza humana. En general, la raza humana está dividida, dice, y necesita ser unida. Y es importante que Cristo es visto, de acuerdo a la nueva era, pues así como un líder, como un avatar reencarnado. Cristo, el Espíritu de Cristo vino y se reencarnó en él, y como decíamos, entonces ella enseña que Abraham y Moisés y Confucio y Zoroastro y todo lo demás, pues eran también Cristos.
Hay un proyecto que se inició, no sé si usted ha escuchado de él, en el año 1990 y que está apenas empezando su auge. El proyecto del Gran Maitreya, que es básicamente un proyecto que se propuso construir una inmensa estatua de Buda, pero la construyeron en India. Y el propósito es que toda la gente de India vaya y admire las enseñanzas de Buda, pero que el mundo entero vaya también. Y han construido estas estatuas del Buda. Y estas estatuas son supuestamente para unir a la raza humana. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir acá? En conclusión, del punto número 1, Jesús, la nueva era, trata de bajar a Jesús de su trono y de decirnos a nosotros, Jesús es uno más entre muchos. De manera que nosotros debemos de unirnos con esos otros muchos y adorar juntos. Jesús no fue ni es el Cristo, fue un Cristo. Así que la nueva era se propone bajarlo a él del trono. Recuerde eso, bajar a Jesús del trono y ponerlo aquí a nuestro nivel. Total, Jesús era como Moisés y como Abraham, era uno más. ¿Ok? Tenga mucho cuidado. Número 2. ¿Quién es Dios para la nueva era? Dios es impersonal. Dios no es una persona, sino que Dios es impersonal, es cósmico, es una fuerza, una energía. No me diga que usted no ha escuchado esto en la televisión. Uno de los programas favoritos de muchos de nosotros, el viaje a las estrellas o la guerra de las galaxias, Star Wars. Allí usted escucha, cuando yo era niño había un programa que se llamaba así, Viaje a las Estrellas o Perdidos en el Espacio, algo así, donde la gente pues se habían perdido en el espacio y andaban volando de planeta en planeta. Y a veces se encontraban con individuos ahí extraños con las orejas así, no sé cuántas. Y a menudo, y en la misma Guerra de las Galaxias, a menudo usted escucha que se encuentran con estos personajes y hablan de la energía y de la fuerza. May the force be with you. Que la fuerza vaya contigo. Bueno, la nueva era enseña básicamente lo mismo. Que lo que nosotros tenemos alrededor de nosotros es una fuerza, ¿sabe? Una fuerza magnética. Es esa fuerza que mueve todas las cosas que nosotros tenemos a nuestra disposición. Y por eso la nueva era une a la religión y a la ciencia. Dios es una fuerza, no una persona. Y como Dios es una fuerza, pues entonces ahora también vamos a meter aquí un poco de hinduismo y vamos a meter el panteísmo. ¿Sabe usted lo que es panteísmo? Panteísmo es una enseñanza tan antigua como la raza humana que pretende enseñarnos que Dios está en todas las cosas. De manera que Dios está en este pedazo de madera y Dios está ahí en ese pedazo de pared y Dios está también ahí dentro de usted. Así que, porque como Dios es una fuerza, todos los objetos, toda la materia en la naturaleza constituyen una mente universal, ¿okay? O una conciencia cósmica. Dios es una energía impersonal, una fuerza presente en todas las cosas, incluyendo el ser humano. Dios puede ser ella o puede ser él. Puede ser padre o puede ser madre. Puede ser un dios o una diosa. Y en mis notas que les entregaremos al final, le digo claramente, no seas
engañado. La nueva era no piensa en el mismo Dios que tú estás pensando. Cuando tú oyes a alguien hablar de Dios, no asumas automáticamente que esa persona está pensando en el Dios que tú conoces. Esto nos ayudará mucho a nosotros cuando estamos evangelizando a otra persona, que entendamos que mucha gente habla de Dios y hablan de Jesucristo, pero no están pensando en el Dios y el Jesucristo que tú conoces, sino que están pensando en una fuerza impersonal, en esa fuerza que está metida ahí en todas las cosas de la naturaleza. No están pensando en el Jesucristo de la Biblia. La mayoría de maestros de nueva era sostienen, escúchelo, este es uno de los asuntos más importantes, y usted escucha personas muy importantes en la televisión el día hablando de esto en el día de hoy. Sostienen que la madre tierra, el sol, la luna y las estrellas, de hecho, toda la naturaleza debe de ser adorada. ¿Por qué razón? Porque Dios está en todo. Y por lo tanto nosotros debemos de adorar a la naturaleza. Puede ser adorada como si estuviéramos adorando al mismo Dios. Y la nueva era entonces, basada en esto, nos dice, el ser humano ya ejerce los poderes divinos que hay dentro de ellos. Lo que pasa es que no se han dado cuenta. El ser humano ya ejerce sus poderes divinos, pero no se ha dado cuenta. Y solo necesita despertar a esta realidad. Hay un versículo que yo quiero que leamos. Y aquí en medio de toda esta enseñanza. Romanos, capítulo 1, versos 22 al 24. A ver, ¿quién me lo lee rápidamente? Porque allí, siglos atrás, Romanos 1, versos 22, 23 y 24. Le ganaron. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El libro 24. Sí. El asunto básico ahí es que la nueva era nos incentiva a los seres humanos, a nosotros mismos, a hacer de todo un Dios, hasta de nuestro propio cuerpo. Y la nueva era apela a un truco tan antiguo como la misma raza humana. Apela al yo. Los seres humanos tenemos unas ansias de poder. La naturaleza humana es así, esas ansias de poder, y la nueva era apela a ese yo. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva? Cuando ella le dijo, no comeré del fruto, porque Dios ha dicho que el día que yo coma de él, moriré. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? No moriréis, sino que ¿qué? Serás como Dios. Esa es la nueva era, ¿ok? La nueva era es una filosofía que está bombardeando al ser humano, a ese ego que hay dentro de nosotros, para decir, no te has dado cuenta que ese Dios que tú estás buscando está aquí dentro de ti. Un truco tan antiguo como el libro de Génesis. Número 3. El hombre está separado de Dios por falta de conocimiento. Los practicantes y proponentes de la nueva era aceptan con los brazos abiertos el ocultismo. ¿Qué es el ocultismo? ¿Quién me puede decir qué es ocultismo? Ustedes saben qué es el ocultismo, nadie quiere decirlo. La brujería, la búsqueda del más allá,
El ocultismo es básicamente las ansias que tienen los seres humanos de conocer algo que está más allá, de comunicarse con alguien que está allá del otro lado. Y el ocultismo, ¿sabe? El ocultismo, contrario a lo que dicen muchos, el ocultismo, la gente no va a que le lean las manos para ver si se va a ganar la lotería, para ver qué número va a ir a jugar. La gente va porque quiere saber algo del más allá, quiere hablar con alguien de más allá. Por esas ansias de un conocimiento esotérico. Un conocimiento esotérico es un conocimiento que no viene a través de los libros, que no viene a través del estudio, que no viene a través de la universidad o de sentarse en la iglesia a escuchar una clase o un sermón. Un conocimiento esotérico es algo que viene así del más allá, algo que no está disponible por medios naturales, pero que yo puedo obtenerlo si yo logro hablar o que alguien me lo diga. Bueno, el ocultismo básicamente dice, no escuches lo que Dios tiene que decirte, porque ya eso está muy anticuado. Escucha lo que te diga alguien que sabe. Y entonces puedes ir y buscar a alguien que tiene ese conocimiento o que te lo puede dar. Y la nueva era apela al ser humano para decir tú puedes disfrutar de ese poder sobrenatural. Y ve a una persona que sabe, un psíquico, un canal, un lector de las manos, un lector de las cartas, de la tabla Ouija, un brujo. Apela a la astrología. De alguna manera, quizá que tú puedas hablar con un amigo que ya está muerto. Bueno, la nueva era le da la bienvenida a todas estas ideas y dice, bueno, es una manera de tú obtener el conocimiento, porque después de todo, la razón por la que tú estás como tú estás es por falta de conocimiento. Porque en realidad tú eres Dios y ni siquiera te has dado cuenta por tu falta de conocimiento, por cabeza dura. Eso es lo que la nueva era nos enseña, ¿ok? Número 4. Todas las religiones conducen a lo mismo. Aquí es que la cosa se pone buena, porque ahí está el corazón de la nueva era. La nueva era expresa un tipo turbio de religión y la táctica de Satanás, la táctica principal. Grábate esto, mi hermano y mi hermana. La táctica principal de Satanás no es promover el ateísmo. La táctica principal de Satanás no es probar que Dios no existe. Ya eso se probó en los años 50. Y en los países soviéticos hasta pusieron ahí un trapo y le dispararon y dijeron, ya matamos a Dios, ya Dios no existe. Ya eso Satanás sabe que no funciona, porque dentro del ser humano hay una sed, una necesidad de un Dios. Y aún el que dice que es ateo, que no cree en Dios, tiene esa necesidad. De manera que, ¿cuál es la táctica de Satanás? La táctica de Satanás, recuérdelo, es promover la religión. No el ateísmo, la religión. Pero promover una religión torcida que lleve a la gente a adorar a un Dios falso. Porque cuando alguien adora a un Dios falso, ¿a quién está adorando? A Satanás. Así que no piense, nosotros, especialmente los que somos de la guardia mediana o de la guardia vieja, yo todavía no he llegado a la guardia vieja, pero ya voy por ahí, ¿no? Que venimos posiblemente de un país latinoamericano donde estamos acostumbrados que el que no es evangélico es católico, es mormón, es testigo, es una de estas otras cosas. La realidad que nosotros enfrentamos en el día de hoy es que hay mucha gente que no abraza ninguna de estas otras sectas o religiones, pero que se creen religiosos porque están oyendo todos estos mensajes de la nueva era. Y usted les pregunta, ¿tú crees en Dios? Y ellos dicen, sí, yo creo en Dios.
Lo que ellos no le están diciendo es que ellos ya como que ya están escuchando esa musiquita bonita de que Dios está aquí dentro de mí. Sí, yo tengo a Dios conmigo. Dios está conmigo. No le dicen yo soy Dios, pero básicamente esa es la realidad. Nosotros no podemos pensar que si alguien estamos tratando de predicarle el evangelio a otra persona, bueno, seguramente esta persona es de una de estas otras religiones. No, en el día de hoy la cosa ha cambiado y la nueva era está promoviendo ese asunto de que tú no tienes que ir a la iglesia, pero tú puedes ser muy religioso. Y todo el mundo se cree que ellos creen en Dios. Esa es la táctica de Satanás. Satanás está promoviendo la religión, pero la religión falsa. Y por ello debemos de tener nosotros mucho cuidado y ser muy claros. Y estar seguros de que cuando le hablamos a alguien de Cristo, estemos seguros de que esa persona está entendiendo qué es lo que yo estoy queriendo decir cuando le digo Cristo. Quizá yo tenga que tomarme la molestia de decirle el Cristo, para que entienda que no estoy hablando de un Cristo, sino que estoy hablando del único Cristo. ¿Okay? Esa es la mentalidad en el día de hoy, en este mundo que nos rodea. Y le dice, no, yo no voy a ninguna iglesia, yo no soy católico, yo no soy esto, yo no soy lo otro, pero yo creo en Dios. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que sacar así del bolsillo una nota y decirle, ¿y quién es Dios para ti? ¿En dónde está Dios? Porque mucha gente está pensando eso, que Dios está aquí. Aquí está mi Dios. ¿Okay? Muy importante. La religión. Todas las religiones conducen a lo mismo. Y la nueva era expresa un tipo turbio, una mezcla de cristianismo y de todas las religiones orientales, enseñando, como les dije anteriormente, que Jesús pasó 18 años de su vida ahí aprendiendo del hinduismo y del budismo y de todas esas otras religiones, y que ahí él obtuvo todo su conocimiento y su sabiduría. La fe en Dios, entonces, en la nueva era es suplantada por el racionalismo. ¿Qué es el racionalismo? El racionalismo dice, si tú no lo entiendes, no lo creas. Tienes que entenderlo, tienes que verlo, y entonces lo crees. Debe haber, dice la nueva era, algún atajo. Tiene que haber un camino corto que te conduce a ti hacia la felicidad. Hay un camino corto hacia la felicidad y la salud, y nosotros te podemos mostrar ese camino corto. Deja esa Biblia, ya eso es anticuado, eso era para tus abuelos. Ahora la nueva era es, nosotros estamos abrazando todo lo bueno de todas las religiones. La antigua, número 5, la antigua sabiduría de Babilonia, de Egipto y de Grecia, no la Biblia, es la base de toda la verdad. Vuelvo y repito y lo enfatizo y lo reenfatizo. El propósito de la nueva era es que nosotros vayamos a todas esas antiguas ideologías. Vamos a Babilonia, vamos a Egipto y vamos a traernos toda esa sabiduría. Y aquí, si tengo tiempo, quisiera hablarles de un personaje que, si no todos aquí, casi todos conocen. Un ex vicepresidente de esta nación, llamado Alberto A. Gore, Al Gore, quien es un fiel seguidor de las enseñanzas de la nueva era. Él, entre otras cosas, por cierto, él siempre declaró que él fue el inventor del internet. Y él siempre se ha propuesto enseñarle al mundo la filosofía de la conservación de nuestro planeta, la ecología, cómo nosotros debemos de salvaguardar nuestro ambiente del calentamiento global. Todas estas son cosas que son muy buenas,
Y nosotros como cristianos debemos de ser muy buenos mayordomos de este planeta que Dios nos ha dado y debemos de cuidarlo. De manera que ahí él va alineado con esta línea de pensamiento. Pero el problema es que Al Gore, él mismo declara en su libro La Tierra, la ecología y el espíritu humano, La Tierra en Equilibrio, se llama el libro. Y en su libro él declara pues cómo él abandonó la fe bautista para convertirse en un adepto de la nueva era. Lo que mucha gente no sabe es que aparte de toda esta ecología, él enseña que nosotros debemos de adorar a la Madre Tierra. Él nos enseña que debemos tener una diosa. Por cierto, la nueva era siempre trata de suplantar a Dios con una diosa, ¿ok? La Madre Trina, la Madre Tierra, la Madre Naturaleza. Debemos de tener una diosa madre a la cual debemos adorar. Y él señala que las religiones antiguas y el hinduismo tienen algo muy bueno en ellas, porque ellos adoran a la Madre Tierra. Y afirma además que nuestro lema moderno, en este tiempo moderno en que vivimos, debe de ser el culto a la Madre Tierra. Que el hombre y la naturaleza son uno. Estas son afirmaciones de Mr. Al Gore, ¿ok? El hombre y la naturaleza son uno. Que Dios es parte de la naturaleza. Y la naturaleza es parte de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de adorar a la naturaleza. Así que ahí él declara, como les digo en su libro, él lo dice, o sea, él no se avergüenza de decirlo, que él abandonó la fe bautista y él es ahora un adepto de la nueva era. Y esta perspectiva, pues, él la define ahí diciendo, nosotros debemos de abrazar todas estas ideas buenas. Nosotros, la gente de fe, como él le llama, la gente religiosa, tienen miedo de aceptar otras ideas que están fuera de su círculo. Tienen miedo y no aceptan, y tenemos una riqueza histórica, dice, aún en los rituales que celebraban los indios en este país. Hay una riqueza que la gente tiene miedo de aceptar. No hemos logrado terminar. Nos quedó un punto. Así que vamos a tener que parar acá porque ya la hora se nos vino encima. Y nos queda hablar acerca de lo que la nueva era piensa acerca del pecado y el mal. Que ciertamente, básicamente, la nueva era dice que no hay tal cosa como pecado. No hay mal, Dios está por encima del pecado y el mal, así que nosotros no debemos de abrazar estas cosas del pecado. Y el evangelio de la nueva era tiene como objeto la paz, que todos los hombres se abracen, el ecumenismo. Es algo que la nueva era empuja, donde dice, tú debes de aceptar las religiones todas del mundo y debemos de hacer un cristianismo mundial en el que los ateos y los católicos y los evangélicos y los protestantes y los hinduistas y todos los demás se unan y adoren todos juntos a Dios. Bien, vamos a concluir acá, mis hermanos. Recuerden que el Señor Jesús advirtió que habría señales, así como hubo señales de su primera venida y la gente no las escuchó, habría señales de su segunda venida. Y los falsos profetas son una de ellas.